Bitcoin está en el país y está siendo usado y se sigue aceptando. Así que es solo mi parte para poder enseñarle a los niños que se puede vivir con una mentalidad y con una filosofía Bitcoin, como Bitcoiners, con respeto, con amor a los demás. Y creo que esa es parte fundamental de esto, enseñarles que el país ya no es violento y que podemos tener y darnos la oportunidad de tener amor y poder darle amor a los demás, compartiendo conocimiento que te va a liberar de la esclavitud del sistema financiero actual. En algún punto en el tiempo, el país va a estar corriendo un nodo en cada una de las escuelas y cada uno de estos nodos va a estar siendo gestionado por niños de entre 15 a 18 años, bueno, 17 años de hecho. Y esto, por decirlo así, suena simple, pero realmente es súper especial. Solo pensar que niños de 15 a 17 años entienden no solo cómo funciona Bitcoin, sino que pueden instalar un nodo de Bitcoin, ayudar a la descentralización, a distribución de Bitcoin y a la seguridad también, porque también instalamos mineros. Así que ese es el inicio de Node Nation. Hola, hola a todos. Bienvenidos todos. Hoy tenemos una conversación muy especial sobre la educación en Bitcoin y su presencia y su futuro en El Salvador. Este Twitter Space es una nueva iniciativa que tendremos dentro de BitCorner. Será un espacio especial, así como tenemos nuestras colaboraciones con Bitcoin Film Fest. De vez en cuando también abriremos un espacio para Twitter Spaces. Así que estará bien, traeremos proyectos de todas partes del mundo, pero digamos que son episodios especiales de nuevo. Quedarán grabados, pero formarán parte siempre de BitCorner. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Así que es increíble ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? Bitcoin ya no es solo un activo, sino una herramienta de consolidación financiera, innovación y soberanía. Y hoy hablaremos de cómo estamos construyendo la infraestructura para hacer que la educación en Bitcoin sea más accesible que nunca, ¿no? El Salvador es el país Bitcoin y no precisamente por el estatus de moneda de curso legal, sino por los esfuerzos surgidos desde las raíces, ¿no? Y ahora estamos dando el siguiente paso, integrarlo en el currículo nacional y formar una nueva generación de Bitcoiners desde las bases. Así que para hablar de esto tenemos nada menos que a Pupusas, la persona detrás de Node Nation, los programas educativos de Bitcoin y ahora la nueva sección de Bitcoin en la Biblioteca Nacional del Salvador en Binaes. Ha trabajado incansablemente para garantizar que más estudiantes e instituciones tengan acceso a la educación en Bitcoin, ejecuten nodos completos y adopten el conocimiento de código abierto, ¿no? Así que antes de comenzar, quiero recalcar lo agradecido y emocionados que estamos en BitCorner, de trabajar con las mejores personas en Bitcoin alrededor del mundo. Estos 2 años desde que comenzamos hemos hablado con educadores, ingenieros, economistas, desarrolladores, hasta políticos y candidatos presidenciales. Así que hemos compartido historias poderosas con los salvadoreños y el resto del mundo también. Cuando comenzamos BitCorner, nuestra idea era traer a El Salvador las historias y conocimientos de Bitcoiner de todo el mundo, desmitificando, ya saben, la narrativa en torno a Bitcoin. Pero a medida que El Salvador ha ido creciendo y se ha transformado, nosotros también lo hemos hecho. Y ahora no solo compartimos con El Salvador lo que el mundo está haciendo con Bitcoin, sino que compartimos con el mundo lo que El Salvador está haciendo con Bitcoin. Y hoy es un ejemplo perfecto de esto. Así que 2 puntos importantes antes de comenzar. Primero quiero recalcar que BitCorner no es un medio tradicional, tampoco es un noticiero. Yo, Juan, no soy un periodista, soy un ingeniero en organización industrial y logística, y Bitcoiner es un espacio donde en cada episodio exploramos ciencia, tecnología, finanzas, cultura, todo parte de la gran madriguera del conejo de Bitcoin, ¿no? Y segundo, quiero reiterar que Bitcoin seguirá siendo parte de El Salvador sin importar el contexto político en el que se encuentre. El Salvador es Bitcoin Country porque los salvadoreños están trabajando para construir un mejor futuro con educación, innovación y tecnología. Y en este espacio vamos a hablar de un proyecto fundamental para la educación en Bitcoin en El Salvador y es Node Nation.
Dicho esto, quiero agradecer a todos los que eligen BitCorner como su plataforma de entretenimiento y educación sobre Bitcoin, y también a los invitados para contar sus historias y proyectos antes que en cualquier medio tradicional. Um, Así que al final, si queda tiempo en este espacio, daremos un pequeño momento para preguntas, pero debo recalcar que son preguntas técnicas educativas relacionadas con No Nation y no responderemos ninguna de las dos preguntas sobre política o sobre otros proyectos educativos. Así que bueno, quiero comenzar el espacio, quiero arrancar. Vamos directo al grano. Quiero darle la bienvenida a Pusas al Twitter Space. Y para empezar, quizás si nos podés contar un poco sobre vos. Ya has estado en el podcast antes, pero nada más como un contexto para todas las personas que escuchen en directo o a posteriori. Y contanos sobre No Nation, cómo surgió esta iniciativa. Ok, primero que nada, muchas gracias. Según entendí, este es el primer space que tenés como Bitcorner, así que es un honor para mí poder participar en el primer space. Y sobre todo es un honor hacerlo con un salvadoreño y un salvadoreño que está dedicado a enseñarle al mundo lo que se está haciendo en la parte Bitcoin, en Bitcoin Country, en El Salvador. Es bien interesante ver cómo gente de afuera apunta a El Salvador y cómo salvadoreños que viven afuera también les gustaría repatriarse y decir, ok, yo quiero volver a empezar mi vida aquí en El Salvador por todo lo que está pasando con Bitcoin y con la seguridad del país. Ah, Así que muchísimas gracias por poner eso en contexto en el ciberespacio, por decirlo así. Y gracias por el espacio, por la invitación y por el interés en No Nation. Puedes llamarme pupusas, eso está bien, no hay ningún problema. Y para el resto de las personas que nos escuchan igual, soy desarrollador de videojuegos, soy programador en un par de lenguajes de programación, también soy diseñador UI y gráfico digital e ilustrador. También soy editor, he trabajado con editoriales, así que toda mi vida me he dedicado a no solo leer y aprender, sino también a enseñar. Y me acuerdo que desde que estaba pequeño tuve la oportunidad de poder ser instructor en mi universidad, bueno, en las dos universidades que estudié, era instructor y luego fui catedrático en las universidades. Y aparte de eso, siempre di cursos presenciales, privados, así que la parte de la educación para mí es fundamental y tiene que hacerse de la mejor manera posible y No Nation lo hace con actividades y juegos. ¿Hay alguna pregunta en específico que te gustaría hacer con respecto a No Nation primero antes de explicarlo? Como persona que solamente hace cuenta y caso que sos alguien que acaba de escuchar la palabra No Nation y que enseñamos Bitcoin en El Salvador, ¿qué se te ocurre preguntar? Bueno, tengo varias preguntas. Primero el significado, ¿no? Que creo que sería el más obvio, pero vamos a ir por partes. Eh, bueno, de nuevo reitero, has estado en el podcast antes, así que seguro que la gente que quiera verlo, ahí hablaste sobre los inicios y tal, largo y extendido. Eh, Está bueno que des un poco de contexto, así que nos puedes contar un poco sobre eso. Luego, sé que hay varias cosas, hemos estado hablando sobre el currículum de 2025 y bueno, también sobre cómo ha cambiado, ¿no? Desde el inicio hasta este año. Pero bueno, vamos por partes. Si querés primero explicarnos de dónde surgió el nombre y un poco de contexto, ¿no? Y cómo surgió toda la iniciativa. Y después vamos abordando más cosas. Bien, soy empleado de una empresa en Francia que fue fundada por Roxy, que hoy es el cofundador de Plan B Network. Esta empresa es de Cool Bitcoin y ellos se encargaron desde el inicio en enseñar a Bitcoin y tenían una página web para poder estudiar gratis Bitcoin. Tenían poco contenido, pero era contenido súper interesante. Cuando ellos escucharon que El Salvador estaba haciendo a Bitcoin como moneda de curso legal, um, Roxy vino al país a hacer una hackathon en Ataco, en Aguachapán, y parece que vio a bien en la aceptación de los jóvenes con el hecho de estudiar la parte técnica de Bitcoin.
Y no solo estaba él, estaba Giacomo Zucco, Peter Todd y un par de bitcoiners más muy famosos en el ambiente de Bitcoin en esa escuela. Y así surge la idea de Node Nation. El nombre significa una nación de nodos porque una de nuestras principales características como proyecto y uno de nuestros objetivos es llevar el conocimiento técnico de cómo gestionar un nodo, no solo la instalación, configuración, sino que mantener el nodo activo y funcionando 24/7 en escuelas públicas en El Salvador. Así que eso significa que en algún punto en el tiempo el país va a estar corriendo un nodo en cada una de las escuelas y cada uno de estos nodos va a estar siendo gestionado por niños de entre 15 a 18 años. Bueno, 17 años, de hecho. Y esto, por decirlo así, suena simple, pero realmente es súper especial. Solo pensar que niños de 15 a 17 años entienden no solo cómo funciona Bitcoin, sino que pueden instalar un nodo de Bitcoin, ayudar a la descentralización, a distribución de Bitcoin y a la seguridad también, porque también instalamos mineros. Así que ese es el inicio de No Nation. Yo sigo siendo un empleado de QBitcoin y educador como tal, pero que estoy liderando un proyecto en El Salvador que es independiente porque yo hago y decido. Yo decido qué hacer y ellos solamente me dan la libertad para poder, como dijiste al principio, crear un currículum y hacerlo de la mejor manera en la que yo considere que los niños van a divertirse mientras aprenden. Y ese es mi enfoque principal, tener a niños que puedan decir, ok, esto no es venir a la escuela otra vez, esto no es solamente una carga educativa sobre mi carga educativa actual, sino es, tengo mi carga educativa académica, pero viene No Nation y me libera de ese estrés, porque no solo me están enseñando, sino que me estoy divirtiendo mientras aprendo. Y hay niños que ni siquiera se dan cuenta que están aprendiendo, sino hasta el final, cuando en los juegos saben entender cuando habla sobre, por ejemplo, en Lightning Network, les habla sobre canales, balances locales, remotos, capacidad total, y lo captan y lo entienden. Y no se dieron cuenta que estaban aprendiendo mientras estaban jugando. Así que esa es una breve historia de qué es Snow Nation. Buenísimo. Sí, yo los he estado siguiendo bastante de cerca y el proyecto ha crecido muchísimo desde sus inicios. Bueno, digamos, el privilegio de poder charlar bastante con vos y con bastantes educadores de ahí. Creo que con vos es con quien hablo más, así que y veo todos los tweets y veo ah, inclusive noticias de no solo directamente de No Nation, sino que de los mismos alumnos a veces que postean cosas y se nota que el proyecto ha crecido desde sus inicios, ¿no? Qué bueno que has mencionado de los nodos, porque quiero preguntarte de cómo ha evolucionado No Nation desde la primera escuela, porque otra cosa es que bueno, ya hablaremos sobre eso, es que primero comenzaste solo vos y poco a poco se va expandiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado No Nation desde su primera escuela hasta hoy? Y sé que estás lanzando un nuevo currículum. Bueno, creo que ya está lanzado, ¿no? Ya me lo dirás. ¿Y cuáles son como los cambios más importantes que has hecho y por qué consideras que esos cambios son necesarios en este momento? Sí, yo inicié en el 2023 trabajando con ILX, que es una de las figuras importantes en Plan B Network ahora, que también es empleado de KuBitcoin, es un experto en minería. Así que tuve la bendición y la oportunidad y el honor de pasar casi 6 meses con él y dedicarnos a una sola escuela. Así que su enfoque era enseñar Bitcoin. Mi enfoque era aprender cómo enseñar Bitcoin para niños de la manera que debería ser enseñado. Porque incluso para mí y para todo mundo, al principio, cuando escuchas Bitcoin y intentas entender Bitcoin, es muy difícil porque hay tantos, no solo la parte técnica, filosófica y economía, pero hay tantos términos nuevos que no te enseñaron en la escuela, que no te enseñaron en la universidad. Ni siquiera gente que estudia finanzas sabe cosas que debería de saber cuando estudia Bitcoin. Así que
es un mundo amplio, es un universo diferente, paralelo al que vivimos. Así que yo tomé esa oportunidad con IELTS a crear, a aprender, a entender cómo piensan los niños, para crear para ellos, para entender cómo pueden de la manera más fácil captar estos conceptos y estos términos de Bitcoin que son muy complicados para nosotros cuando comenzamos adultos. Así que pasa el 2023. Bueno, esos fueron los últimos 6 meses del 2023 y el 2024. Justo después de ser estudiante de Cubo Plus, un proyecto de la Oficina Nacional del Bitcoin, de hecho, liderado por Stacy Herbert. Pero luego soy contratado como pasante por The Cube Bitcoin. Voy a esta escuela. Considero que hay maneras interesantes de cómo enseñar Bitcoin. Por ejemplo, este juego de las cuerdas y los zules, los loops que creé. Lo creé ahí junto con IELTS mientras me acompañaba. 2024 inicio solo. Inicio con un nuevo currículum creado por mí. Voy a las escuelas por mi cuenta. Gracias al Ministerio de Educación se me abren las puertas. Con el permiso del Ministerio de Educación y con la autorización de la Oficina Nacional del Bitcoin, se me abren las puertas en las escuelas públicas y elegí 5. Así que voy a la primera y era, sabes, es la primera vez que estás ahí, lo querés dar todo por todo y dediqué mi tiempo, mi esfuerzo, dejé parte de mi alma y corazón en esa escuela y entendí que era posible enseñarle a niños de la manera en la que No Nation está enseñándolo ahora, que es divertida, que pueden sentir que no están estudiando en una escuela pública, sino que están aislados de una escuela pública, aprendiendo vida, aprendiendo términos que les va a servir para su futuro, concientizando, creando mentes para que piensen por ellos mismos. Y todo eso con Bitcoin como herramienta. Aparte de las cosas técnicas, filosóficas y economía, por supuesto, es dedicarte a los niños, inspirarlos y motivarlos para que vivamos en algún punto en el futuro que crece en El Salvador. Así que eso pasó todo 2024. Y mientras iba a las escuelas, apoyaba comunidades como Berlín, por ejemplo, Santa Ana, y estaba creando el nuevo currículum para este año 2025. Iba a espiar a Cubo Plus 2024, las dos generaciones, la de economía y la de developers, para contratar educadores. Necesitaba tener lo mejor de lo mejor y lo encontré. Así que, además de todo eso, estaba creando el currículum, creando nuevos juegos, estudiando por mi cuenta. Cada fin de semana me ponía a estudiar en maratones de 30 horas, por ejemplo. Era una locura, pero se puede. Al final, este año, tengo el apoyo de 5 educadores más a cargo de No Nation. Son independientes. Ellos van como yo fui en el 2024 a cada una de las escuelas. Yo no tengo que estar con ellos. Yo no voy a supervisarlos. Ellos saben qué hacer. Así que es como ha evolucionado No Nation hasta la fecha. Yo debería estar solamente sentado detrás de un escritorio, tomándome mi café, ordenando que vayan, pero honestamente yo también voy a escuelas y esto es una adicción. Cuando sabes que puedes enseñar y motivar e inspirar, la escuela es probablemente, y los niños, el modo de hacerlo. Así que me dediqué a eso y sigo haciéndolo, a pesar de que podría no hacerlo. Decidí seguir, continuar, no solo con lo que estaba haciendo, sino multiplicándolo por 2 el esfuerzo, porque ahora tienes que dedicar tu tiempo a organizar No Nation con nueva gente y con la educadora, perdón, con la gerente de educadores, Jessica, y encima estar liderando No Nation y dando clases. Y el siguiente proyecto que probablemente quieras hablar, que es lo de la Binance. Efectivamente, vamos a hablar de la Binance. Es increíble el trabajo que están haciendo. De hecho, creo que es uno de mis proyectos favoritos. Por eso al final los niños son el futuro, pues, y de nuestro país. Y yo creo que una de las formas de cambiar el futuro es por medio de la educación. Hay que ser honestos, nuestro sistema de educación era bastante malo en El Salvador.
gracias a Dios poco a poco va cambiando esto. Y así que qué bueno que todos los esfuerzos que están haciendo con No Nation y otros proyectos educativos que hay en el país. Pero eh, antes de pasar a Binance, tengo una última pregunta respecto a las escuelas y es como, ¿cuál ha sido como la reacción más sorprendente de alguien, de algún estudiante que haya pasado por No Nation? Sabes que al final una de las cosas que me gusta tocar en Bitcoin es la parte humana de las personas, entonces eh, sé que sos el profesor, pero también has tenido como la reacción de los estudiantes, si nos puedes compartir un poco de esto. Y luego inmediatamente pasamos a hablar sobre lo de Binance, que hay un par de cosillas que hablar por ahí. Bueno, de hecho, yo creo que esto ya es de conocimiento público. El Instituto Nacional de Usulután en Oriente, en el país, en uno de los lugares más frescos del mundo. Es súper caliente. Bueno, fue el primer instituto al que fuimos como de Bitcoin 2023. Regreso en el 2024 como No Nation 2024. Hago el programa, certificó a los niños como estudiantes graduados de No Nation. Y uno de esos niños, una señorita, que ahora ya es mayor de edad, por supuesto, ya está trabajando como educadora. Y así hay más historias súper, súper especiales que te podrían inspirar. Pero solo darte cuenta que ayer fui, de hecho, y ellos son el primer club de Bitcoin del país que se reúnen 2 veces por mes, una conmigo y una solo ellos. Y yo soy como invitado, un speaker invitado, un conferencista invitado. Darte cuenta que están motivados, que quieren aprender, que te invitan a participar una vez al mes. Yo voy con todo el agrado del mundo. Nadie me obliga, nadie me paga por ir. Eso es mi tiempo. Yo se lo robo a No Nation y me dedico a ellos. Ayer hice en bus 3 horas de ida y 3 horas de vuelta en un colectivo público y lo hago con todo gusto. Y lo hice porque, en primer lugar, manejar no me gusta mucho y en segundo lugar, porque no tengo activa la licencia, porque no he tenido tiempo para ir a renovar mi permiso. Pero igual, es un placer de verdad, es un placer poder llegar de nuevo a la institución y poder ver nuevas caras motivados e interesados en aprender. Y ver estos jóvenes que ya fueron graduados de No Nation liderando un club, porque el líder del club no soy yo, es un niño que fue graduado de No Nation y ahora el club es parte de uno de los nodos de la red de estudiantes de Ella Office. Eso es otro nivel, porque son parte de una estructura internacional de clubs en escuelas en el mundo de Bitcoin. Y esa probablemente sea una de las cosas que me tiene inspirado y motivado. No quiero a mí no me importa lo que piensa la gente, te soy honesto, adultos en general. Lo que no quiero es defraudar a un niño. Y quiero que cada vez que yo vaya a una escuela él se sienta feliz porque recibió clases de Bitcoin de una manera divertida, de una manera que podría ser incluso autodidáctica porque estás jugando y no te das cuenta que estás aprendiendo. Es tu propio esfuerzo y progreso en la educación y no estás obligado a llenar formularios en un libro o a leer páginas para poder decir que aprendiste o no. Eso no es aprender, eso es memorizar y no es lo mismo. Cuando descubrís por tu propia cuenta, por medio de código, por medio de actividades, por medio de juegos, es totalmente diferente. Y eso es lo que voy a hacer y voy a cambiar hoy en El Salvador. Vamos a enseñar Bitcoin de la manera positiva, de la manera correcta. Que sean ellos mismos los que aprendan, mientras estamos nosotros como guías, pero no como educadores, obligándote a leer, a estudiar, a aprender, sino a motivándote, a inspirándote a jugar, a divertirse, para que aprendan por su propia cuenta Bitcoin. Así que creo que podríamos pasar a lo de la Binance, si te parece. Pero sí, eso en teoría es No Nation ahora. Y una cosa más. Ya estoy trabajando en el currículum 2026, aparte de hacer todo esto, porque estoy dedicado 24 horas a Bitcoin y todo mi tiempo está enfocado en cómo mejorar no solo No Nation, sino otros proyectos que estoy apoyando y aprender por mi propia cuenta también, porque siento que no sé nada. Así que, bueno, eso nos pasa a todos y tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. Una de mis plataformas favoritas es Plan B Network, así que
o estoy ahí en el teléfono o estoy en mi computadora en mi tiempo libre, que son quizá 1 hora, 2 horas al día. Y aparte de todo eso, sigo con el currículum 2026, que hay nuevos juegos, nuevas actividades de programación, de código, pero también filosóficas, porque hay juegos donde ellos interactúan entre ellos como sociedad. Y hay parte de economía también donde aprenden por qué el dinero que tenemos hoy en día y que estamos usando hoy en día en general está roto, el sistema financiero no sirve. Y el reemplazo de esto, ese universo paralelo que va en algún momento a instalarse en el nuestro, es Bitcoin. Y poco a poco lo estamos logrando, la adopción sigue en el país. Yo compro casi todos los días con Bitcoin y todas mis cosas, mi comida en mi casa son pagadas con Bitcoin. Los viajes, cuando voy a Zulután sé dónde ir a comprar con Bitcoin. Cuando voy a Berlín sé dónde comprar con Bitcoin. Bitcoin está en el país y está siendo usado y se sigue aceptando. Así que es solo mi parte para poder enseñarle a los niños que se puede vivir con una mentalidad y con una filosofía Bitcoin, como Bitcoiners, con respeto, con amor a los demás. Y creo que esa es parte fundamental de esto, enseñarles que el país ya no es violento y que podemos tener y darnos la oportunidad de tener amor y poder darle amor a los demás, compartiendo conocimiento que te va a liberar de la esclavitud del sistema financiero actual. Sí, totalmente. Antes de continuar, chicos, invito a de que sigan a Node Nation en X, en Twitter y a Pupusas para para estar al tanto en las novedades. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Y además, sí, pasemos al tema de Binance. Uno de los anuncios recientes y más interesantes es la instalación que será de un nodo de Bitcoin en la Binance. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué significa esto para el futuro de la educación en El Salvador? Además del nodo, sé que se va a lanzar como una especie de sección de librero Bitcoin, digámoslo, en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo estás seleccionando los libros y cuál es el objetivo de este espacio? Bueno, luego te hago otra pregunta también. Ok. Esto surge el 2024. En uno de los proyectos de Cubo Plus conocí a alguien que nos hemos hecho muy, muy, muy amigos. Y ella tuvo una idea un día que andábamos en grupo en el centro de San Salvador. Y dijo, bueno, lo que yo no he visto son libros Bitcoin en la Binance. Yo le dije, no, si hay dos, yo estoy seguro, yo los he visto. Son los libros de El patrón Bitcoin de Seyfried Amus, nada más.
Y me dijo, sí, pero eso es una pena porque ella no es de aquí, ella es de fuera. Y dijo, deberían, ustedes son el Bitcoin Country. Puedo gastar Bitcoin aquí, pero no hay libros para aprender, para que la gente entienda. Ese día en grupo empezamos a hablar sobre ideas locas de cómo llevar adopción real a la gente. Y como por ejemplo hacer de esas fiestas de pueblo, pero en el centro de San Salvador, para que la gente también tenga la oportunidad no solo de tener un festival Bitcoin en el centro de San Salvador, sino también divertirse y disfrutar de un ambiente sano como es el centro de San Salvador. Y ¿sabes? Jugar con sus hijos, familia, mientras aprenden. Pero al final eso se quedó en un sueño hasta este año, que al principio de año yo recibí una donación de unos 500 libros de Bitcoin que ya estaban pre-curados, porque la persona que lo vendía aquí en Farmers Market es un Bitcoiner maximalista, y que tengo libros de Seyfried Amos, Jimmy Song, Jan Pritz, en fin, son gente que conoces como autores Bitcoin only. Así que ya tenía estos libros, tenía la idea previa con el grupo que habíamos hablado y la idea de mi amiga. Entonces dije, ok, hoy es el momento, hoy se puede hacer esto. Hice un video pidiendo apoyo, pero no para dinero, para nada, jamás he pedido dinero. Para mí, pedí dinero una vez el año pasado para el premio de la Hackathon. Y yo terminé dando el 100, a ver, creo que era como 33% del monto total de mi bolsa, porque quería que fuese más. No era para mí, quería sentir a la gente motivada y ayudar e inspirar a niños para la hackathon. Así que el video que hice fue para pedir apoyo para que pudiéramos presionar que de alguna manera se hiciera. La Oficina Nacional del Bitcoin escuchó el llamado y Stacy me escribió personalmente y me dijo, bueno, nosotros queremos ayudar como Oficina Nacional del Bitcoin. ¿Qué necesitan? Y yo solo le dije, apoyo. Yo quiero nada más autorización, apoyo. Y yo encantado, yo pago de mi propia bolsa el librero y lo pongo en la Binance sin problema. Y tengo libros donados por Leo se llama el tag en Instagram, perdón, en Twitter, Locos de la Libertad, si lo pueden buscar. Entonces yo dije, bueno, ya tengo libro, ya tengo la autorización, vamos a crear un librero. El librero está siendo producido en el momento, ahorita, en tiempo real. Hay un carpintero que está trabajando con él. No contratamos una empresa grande para hacerlo, quise darle la oportunidad a alguien bueno, a una microempresa para apoyar a salvadoreños y que sean manos salvadoreñas que hagan la educación de Bitcoin en El Salvador. Así que ellos están haciendo libreros. Ya tenemos libros en español, libros en inglés para los extranjeros que vengan y quieran aprender Bitcoin también, porque no todos los extranjeros que vienen son Bitcoiners. Pero espero que todos los extranjeros que vengan y agarren un libro terminen siendo Bitcoiners. Y tenés libros en español que son buenísimos, desde partes básicos hasta técnicos, que eso sí, va a ser sorpresa hasta que los vengas a ver aquí en persona, vas a ver qué libros son. Pero son Bitcoin only. Así que como mi parte de esto, me anunciaron como curador oficial de los libros de la Binance y no lo pensé ni dos veces. Y esa misma semana fui a sacar todos los libros que no tendrían que estar ahí. Que habían pocos. Para ser honesto, me sentí muy feliz. Habían muy pocos libros. Pero habían libros que hablaban sobre tecnología disfrazada estafas disfrazadas de tecnología, que son mal llamadas monedas digitales, que para nada. Habían dos libros más o menos así. Aparte de eso, la Binance estaba casi limpia. Creo que ya había un previo análisis de libros anteriores, no estoy seguro, pero al menos cuando yo llegué ya no encontré mucho. Yo tuve acceso a listas de libros que están instalados y fui a dedicarme al menos una hora diaria durante la semana pasada a revisar toda la sección de economía, de
técnica, la parte de la tecnología, y no encontré. Así que igual, yo sigo yendo, hay educadores de No Nation que están yendo conmigo, que van por su cuenta y buscan también por si acaso, así que hay gente que está viéndolo y todos los bitcoiners que pueden escuchar esto pueden ir, dale Binae, si se encuentran algo, notifíquenme y lo sacamos sin problema. Así que se está trabajando, esta es la idea, va a haber un librero de Bitcoin y el nodo. El Salvador, por el único país Bitcoin en el mundo, va a correr en su librería nacional, en su biblioteca nacional, un nodo de Bitcoin para ayudar a la descentralización y distribución de Bitcoin. Y eso es único en el mundo. ¿Hay fecha para cuando el nodo esté instalado o es secreto? Bueno, ya nos dirás. Pero antes que me respondas eso, también, y para ir cerrando el tema Binance, que hay otro tema, y luego ya vamos a ir cerrando el espacio, pero también quiero tocar otros temas. Eh, es como curador de libros, digamos. ¿Qué títulos consideras imprescindibles para alguien que quiera entender Bitcoin desde cero? Que vayan a estar disponibles en la biblioteca, sino que de todo lo que has leído, digamos, casi que te estoy preguntando cuáles han sido tus favoritos. Por ejemplo, yo en mi caso puedo dar los míos. Obviamente uno es el del patrón Bitcoin de Seyfried, pero también está el de Jason Lowry, es uno de mis favoritos, que luego los puedo agregar a las notas del podcast cuando esto ya está en postproducción. Y Broken Money de Lee Alden. Esos son como mis favoritos. ¿Cuáles serían como los tuyos? Sí, Broken Money debería estar incluso en español, pero creo que todavía no hay traducción. Me gusta mucho. Ella es una autora muy buena. Saifedean Ammous, por supuesto, con el Bitcoin estándar, el patrón Fiat, perdón, el patrón Bitcoin, el patrón Fiat, principios de economía. Y gracias a Dios estamos bendecidos, los tenemos y los vamos a poner ahí, los tres en español. A mí me gusta mucho Jimmy Song y hay un libro muy bueno de Jimmy Song que habla sobre, bueno, digamos que es una vista paralela entre la Biblia y Bitcoin. Se llama Gracias a Dios por Bitcoin. Es muy básico con respecto a partes técnicas, pero es muy bueno con respecto a partes filosóficas. 21 lecciones, es buenísimo de Gigi, que también lo tenemos y va a estar incluido ahí. Inventemos Bitcoin de Jan Princess, genial. Inventemos Bitcoin es uno de mis libros favoritos en Bitcoin porque es tan simple, pero que te lo explica todo, incluso el consenso Nakamoto, por ejemplo. Y yo no sabía eso hasta hace un año y fracción. Ni incluso en Cubo Plus lo logré escuchar, consenso Nakamoto ya. Y no te voy a decir qué es, tenés que ir a buscar el libro. Pero igual, es buenísimo. Es libro bien sencillo, bien no sencillo porque no tenga calidad de conocimiento, es porque es corto, pero te enseña todo y con analogías. Muy buen libro. Luego, las 7 propiedades del dinero es perfecto para la Binance también, es uno de mis libros favoritos y lo tenemos. Lo vamos a incorporar. Todo dividido entre 21 millones también es buenísimo libro. Y también está y lo vamos a incorporar y muchos libros más que me gustaría tener todos y ponerlos ahí. Y que de hecho varios libros de mis favoritos van a estar incluidos en la Binance. No es porque yo los escoja, porque creo que me gustan todos. Así que de hecho no puedo decir si, si falta uno, pero igual, bueno, creo que sí. A mí me falta el pequeño libro de Bitcoin. Creo que ese es muy bueno porque son muchos autores en el mismo libro que no tengo. Y uno de ellos, de uno de esos autores también es Jimmy Song. Y no tengo ese libro, pero creo que lo voy a buscar, lo vamos a conseguir y lo voy a comprar y lo voy a poner ahí. También pueden, de hecho yo creo que hay una parte en la que puedes donar libros a la Binance. Por si te interesa, si estás escuchando esto y te interesa tener un libro en específico, hay una manera en la que se puede donar libros a la Binance y solo pasan por curación. Y si son Bitcoin only, pues van a la sección de Bitcoin de la librería, por supuesto, sin problema. Buenísimo. Bueno, lo otro que te quería preguntar era lo del eso del nodo, que si tenían alguna fecha específica o todavía no. O si la tienen, pero todavía no se puede decir. Lo que te puedo decir es que es un Star9, un servidor Star9.
que va a estar instalado ahí, que es el mismo, y lo quiero hacer así, porque podría ser solamente cualquier equipo y instalarlo desde Source, descargar el GitHub y correrlo sin problemas. Yo doy workshops de eso, pero quiero hacerlo con Star9 porque para mí es simbólico. Es de la misma manera en la que los niños en escuelas públicas aprenden a instalar nodos de Bitcoin. Así que voy a tener un servidor Star9 ahí. Voy a estar corriendo mi propia mempool y voy a estar haciendo streaming broadcast de lo que está pasando en el nodo en una pantalla en el espacio de Bitcoin. Así que la gente no solo va a ver una caja negra o plateada, en este caso los últimos son plateados, sino que van a poder ver qué está pasando por dentro del nodo. Que eso es súper interesante. Yo solo quiero recalcar con esto es que ustedes están pensando, probablemente escuchando esto en adultos. Olvídense de eso. Um, Recuerden que yo he visto, ya que voy todos los días, yo he visto niños pequeñitos de 6 años de kinder, de primer grado, de 7 años, niños de 11 años, de 13 años en sexto grado, séptimo grado, yendo a la BINAES con sus profesores a hacer un recorrido de todas las actividades que tiene la BINAES. Y gracias a Dios una de ellas va a ser Bitcoin también. Así que de manera indirecta estamos llevando Bitcoin a todos los niños del país. Y eso es genial porque van a poder ver una pantalla que va a tener información del nodo de Bitcoin, cuántos Bitcoin tiene El Salvador y más cosas en la Binance. Y ya no va a ser un sueño decir que los niños al menos escucharon la palabra Bitcoin cuando estaban pequeños. Hoy es una realidad. Y bueno, de hecho, si tenés la oportunidad, me gustaría hablar sobre el proyecto Givers, si no te molesta, y mi trabajo en Apaneca hace un par de semanas anteriores. Sí, de hecho, justamente esto de lo que de lo que te quiero preguntar. Eh, como 15 minutos más antes de cerrar y creo que es perfecto, podemos dedicarle un espacio a cada una de ellas. Bueno, voy a tocar los temas que faltan y así como que coordinamos mejor el tiempo. Te voy a decir, sí, definitivamente una era la de Givers, de hecho esa era mi siguiente pregunta, así que si quieres puedes arrancar eso. Y también hablar sobre la iniciativa de Apaneca y la Ruta de las Flores, sobre qué nos puedes contar sobre cada uno de estos. Y luego para terminar, lo otro que quería cerrar era para la hackathon de este año. Entonces, si querés vamos por partes. Primero, contame una cosa y luego ya te voy haciendo las preguntas específicas de la otra. Si querés comenzar con el proyecto de Givers y de Apaneca. Bien, lo bueno es que Givers, Apaneca y Ruta de las Flores son todo en uno. Y Ah, así que vamos genial. a ahorrarnos tiempo. Sí, Dale, entonces bien. expláyate en eso. Ok, Givers son un grupo de jóvenes, unos 116 jóvenes universitarios de Sofía Givers en Japón. Y hay una chica que es mitad japonesa, mitad salvadoreña, que vivía en Apaneca y que vive en México también. Viene al país una vez por año, durante los últimos 3 años, una vez por año por 2 semanas. Y viene a no solo regalar tiempo, esfuerzo, energía, sino también a enseñar emprendimiento, enseñar inglés, a enseñar karate con un equipo de unas 7 o 10 personas, que todos ellos se pagan por su propia cuenta su viaje a El Salvador, siendo japoneses muchos de ellos, excepto ella, por supuesto, porque es mitad japonesa. Vienen a El Salvador a dedicar su energía, su tiempo, su esfuerzo, a enseñar a niños de escasos recursos en escuelas rurales, escuelas públicas. Lo que hace, yo tuve la oportunidad de atestiguar la pasión con la que lo hacen. Y la pasión con la que lo haces no se puede falsificar, eso no se puede fingir. Eso o sentís y ves la pasión de las personas en su energía, o es mentira, o solamente son posts con fotografías de personas que están fingiendo, que les dicen a los niños que sonríen y toman la foto y se acabó. O de verdad ves cómo los niños los quieren, cómo están motivados y conectados. Y cuando medio entraban, la primera vez que fui con ellos era la primera vez que iban, porque habían tenido todo un año en oír. Y los niños recuerdan sus nombres
incluso en japonés. Y vos puedes decir, wow, esto es de verdad educación. Y estoy tan inspirado y tan motivado que estoy creando un currículum para niños pequeños para darles mi apoyo y mi total compromiso y energía a Givers el siguiente año de la misma manera durante esas 2 semanas. Así que Givers viene 2 semanas a enseñar a niños desde los 6 años hasta bachillerato de los 17 años y enseñan temas diferentes. Los vi cocinar con ellos. Les enseñan cocina a bachillerato. A los niños pequeños les enseñan a amarse, a darse palabras de apoyo ellos mismos todos los días, a abrazarse, a quererse. Les enseñan inglés, les enseñan y nada que ver con temas sobre religión, absolutamente, para nada. Era más bien como crecimiento personal. Y ahí pude meter Bitcoin de alguna manera, no como que nos integramos. Y dije yo que esa es la manera de enseñarle a niños. Yo sé que ella sabía la manera de jugar, pero no podés ir a enseñarle código a niños de 6 años. Entonces, yo sé que la conoces muy bien. Bitcoin Junior tiene unos libros para colorear, unas páginas para colorear. Pedí autorización previa para poder hacerlo. Y muy contenta me dijo, por supuesto, son tuyos. Llévalos y que coloreen. Y también les enseñé minería con una competencia de dibujo y muchas cosas más. Y por último, gracias a Bitcoin, les enseñé a comida sana. A los niños que pueden, en lugar de comerse un snack frito, fritura, churros, o lo que sea que haya sido frito con aceite estos de motor con los que la gente hace esos snacks, a comerse una manzana, a comprarse una botella con agua y a comprar semillas secas, frutos secos, semillas secas. Y todo eso hicimos un combo y ellos lo compraban usando mi billetera Bitcoin, pagando en Lightning Network a mi otra billetera Bitcoin. No era dinero de ellos, pero sí era que ellos lo estaban haciendo y entendiendo que estaban usando Bitcoin para comprar comida sana. Y esa era mi parte pequeñita en el proyecto Givers. Pero puedo decirte que mi parte en Bitcoin era nada más un 2% a todo lo que yo pude atestiguar que Givers hace. Y la más valiosa de todas esas es darles autoconfianza y amor propio a los niños desde 6 años hasta los 17 años. Así que eso es Givers. Ahora, esto pasó en Apaneca, Huachapán, el occidente del país, del otro lado del Bitcoin Club. Y ahí hay un amigo mío, se llama Mario, que él está súper comprometido con el pueblo. Así que yo estaba en esas 2 semanas de Givers, íbamos a la escuela desde las 7 de la mañana y salíamos a las 4 de la tarde porque durante esas 2 semanas hice No Nation en un bachillerato también junto con ellos. Salía a las 4 de la tarde y yo tenía dos opciones. Irme a mi casa a preparar la siguiente clase 1 hora y media para el siguiente día y luego quedaban de las 5:30 a las 10, 11 de la noche que solo dormirme para levantarme de nuevo a las 6 de la mañana. O la siguiente opción era ir y hacer orange peeling al pueblo con mi amigo Mario. Así que hablé con él y todas las noches, sin parar, sin excepción, íbamos a gastar sats para que la gente entendiera y a pedirles, por favor, si podríamos pagar con Bitcoin. Casi la respuesta era no al principio, no, con una risa, ¿sabes? Coqueta. No, como que yo no conozco eso, no, gracias. Y luego, sabe, Bitcoin me ha ayudado a mí a tal cosa. En serio, sí. Entonces empezás una conversación con las personas, te preocupas de sus problemas y una vez que confían, que verifican de que no querés hacerles un scam, se abren a la opción ok, quiero saber qué es Bitcoin. Así que con mi amigo Mario, que él tiene una pizzería en Apaneca y una pupusería en Apaneca que sí aceptan Bitcoin desde hace 5 años, él les contaba su historia de cómo sí podía ser posible aceptar Bitcoin, aún aquí en El Salvador. Así que juntos abrimos la oportunidad a Bitcoiners en el mundo, quien quiera ir a verificar, a que puedan gastar Bitcoin en al menos
5 o 6 establecimientos nuevos que no habían. Y gente que previamente tenía que ya no aceptaba porque tuvo problemas con una billetera. Así que abrimos billeteras de autocustodia, no billeteras custodiadas, y nosotros pagábamos los fees de la transacción para crear sus canales, nosotros con nuestro dinero, porque considerábamos que era la única manera en la que la gente podría tener control de su dinero. Y era la única manera en la que podrías entrar a, a que la gente de verdad creyera que no querías estafarlos. Es decir, ok, puede usarlo, ese es el método de pago y el dinero que cae ahí es suyo. Pero imagínate hacer un primer pago y que tenga que casi el 30% se va en fee de comisión de abrir un canal. Entonces, nosotros lo pagamos, nosotros absorbíamos ese pago. Sin problema, encantados y muy felices, porque creemos en Apaneca. Gracias a Givers, al menos desde mi parte. Pero la parte de Mario, porque él vive ahí. Así que él quiere que su pueblo sea libre y soberano usando Bitcoin, pero no con una billetera custodiada, sino que con billeteras de autocustodia para que cada quien tenga el propio control de su dinero, como debería ser con Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares, ¿no? Así que eso es Apaneca. De hecho, eso me toca bastante de cerca porque creo que, bueno, las personas que siguen el podcast me han contado que los orígenes de mi familia son de Santa Ana, así que Apaneca, la Ruta de las Flores, la parte de arriba del país. Me gusta que todos estos proyectos estén funcionando, ¿no? De hecho, bueno, esta no es pregunta preparada, pero también es pura curiosidad que se me acaba de ocurrir. Que si sabes si hay algo en Coatepeque, o por el lago, o por ahí, o inclusive en Santa Ana mismo, sobre sitios donde puedan hacer SATs o las comunidades. Sé que contaste un poco que estuviste educando en Santa Ana. Y bueno, sí, contame un poco de eso. Y luego ya para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, cerramos con lo de la hackathon, si te parece, y ya esa va a ser mis preguntas finales. También, chicos, lo que vamos a hacer es que creo que no va a dar tiempo para preguntas, pero lo que podemos hacer es que esto va a estar en postproducción luego, lo voy a subir al podcast, va a ser un episodio regular del podcast. Así que lo que pueden hacer es hacer sus preguntas en la sección de comentarios de cualquier plataforma de podcast que ustedes lo prefieran escuchar o ver, donde lo estén viendo o escuchando. Y yo me meto, respondo, inclusive Pupusas pues en su momento tendrá algún tiempo y responderá a sus preguntas. O en Fontaine, porque si además de escuchar el podcast les pueden ganar sats. Bien, Efectivamente. sí, eso lo hacen los niños, de hecho, les enseño Thunder Games, Fontaine, y si quieren escribir sobre Bitcoin, su aventura en Bitcoin, Staker News, para que además de compartir con otras personas y motivar a otras personas, puedan ganar sats. Yo creo que eso es ganar, ganar. Ellos se motivan, aprenden y... Bien, Apaneca, la Ruta de las Flores. Hay un grupo de jóvenes graduados de No Nation ahora que están haciendo Orange Peeling, están enseñando Bitcoin en sus propias escuelas a niños más pequeños y van a las otras escuelas del área de Apaneca a enseñar. También esa podría ser una de las cosas que me mantienen inspirado en Apaneca. En Coatepeque no sé mucho, pero sí sé que en Santana hay dos grupos. Uno se llama Endémica, que están haciendo... Endémica es una ONG y como ONG tiene más ramas que solo Bitcoin. Pero hay un grupo pequeño en una cafetería que se llama Coffee Beats, Beats Coffee, perdón, a la que yo voy. Y ahí hago workshops, hago charlas y todo eso con un grupo de unos 7, 10 personas que están interesadas en Bitcoin. Fuera una persona, yo estaría cantado e iría sin ningún problema. En cambio, el otro lado, Endémica, yo sé que tuvo um, un grupo más grande con más personas, pero no solo son Bitcoiners, sino que son muchas otras ramas dentro de Endémica, lo cual no es malo porque en algún punto ojalá puedan mezclar todo con Bitcoin. Y eso es del lado de la Ruta de las Flores. Mi amigo Mario quiere hacerlo en Ataco, en Aguachapán, en Huayúa, en Santana, en todos lados. Yo le digo que sabes, si es mucho, va a ser imposible enfocarte. Es mejor hacerlo poquito, pequeño, pero bien hecho y dedicarnos a Apaneca. Así que vas a escuchar mucho de Apaneca de aquí en un año. Y la hackathon. La hackathon hoy va a ser igual que en el Enbit.
pero no sé si te diste cuenta que yo creé una máquina de hacer dulces que paga con Bitcoin, vos pagas con Bitcoin y la máquina te da M&M's. Se las intercambié a Berlín por un ASIC, un minero ASIC que yo llevo a las escuelas y les enseño a los niños, miren, desarmemos esto y veanlo por dentro. Solo son procesadores ASIC nada más. Y lo quiero hacer así. Quiero que niños tengan la oportunidad de poder crear cualquier maquinaria que ya tengan e incorporar pagos en Bitcoin para que se active. Esto es el futuro. Por ejemplo, en un futuro vas a tener que pagar una expendedora de agua en un aeropuerto con Bitcoin. Hubo un parking lot, un parqueo con Bitcoin. Um, Abrir una puerta, no sé, lo que sea, autenticación con Bitcoin, o autenticaciones soberanas, pagos soberanos. Entonces ellos van a aprender eso durante 3 semanas con Blue Moon, una desarrolladora de software de México, a 2 estudiantes graduados de Cubo Plus. Y yo voy a estar liderando esto con mi equipo de No Nation, así que No Nation también va a hacer su parte ahí. Y No Nation abre un Geyser Fund para que podamos tener fondos de personas de afuera del Salvador, dentro del Salvador, y quien quiera cooperar y ayudar para los niños. Y nosotros como No Nation el año pasado dimos 100,000 sats. Yo de mi parte di 100,000 sats y recaudamos 700,000 sats entre todos. Y bueno, 700,000, 7 sats. Alguien quería poner el 77 al final. Fue hermoso eso. Entonces, todos los fondos se fueron para los niños. No obtuvimos nada, incluso nosotros pagamos las comisiones de envío y todo eso, los 5% que se queda Geyser Fund, también lo pusimos nosotros para que los niños vieran que era transparente y que tenían todos los fondos que habíamos prometido, que eran los 700,000 7 sats entre 3 equipos. Así que un niño solo, estudiante graduado de No Nation, hizo una página que aceptaba pagos en Bitcoin para hacer un split payment. Vos pagabas a tus empleados una vez y ese pago se dividía en todos los empleados. Eso fue el proyecto que hizo el niño por su cuenta, solo, sin ayuda de nosotros. Y otro niño hizo una tienda de e-commerce, una tienda en línea sobre pizzería. Y también por su cuenta, sin ayuda de nosotros. Él en equipo de 2 personas y el primer lugar fue una persona nada más, un niño de 17 años que hizo ese proyecto por su propia cuenta. Eso es la hackathon. Así que este es el outcome de No Nation. Ese es el resultado de cuando inspiras, motivas y enseñas Bitcoin de la manera divertida y no con métodos tradicionales. Buenísimo, es increíble. O sea, lo contás tan natural, pero realmente es sorprendente lo que niños pueden hacer. Estamos tan acostumbrados nosotros como adultos, dependiendo si vienes de la parte técnica o no. Obviamente se tienen los conocimientos o se aprenderán, pero recordemos que estos son niños que todavía no están en las escuelas y están aprendiendo sobre Bitcoin. Y es increíble que puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? A tan temprana edad. Definitivamente son el futuro del país. Pupusas, ya cerramos. Gracias por tu tiempo. Espero tenerte en un futuro con más cosas. Nada más, la hackathon, ¿cuándo va a ser? Y bueno, no sé si tienen fecha, si no tienen fecha. Y nada más recordarles a todos, Bitcoin regresa en 2 semanas. Si quieren estar al tanto, no olviden seguirme. Pueden encontrar el podcast en Fontaine, como dijo Pupusas, en todas las plataformas. No olviden seguir también a Node Nation, a Pupusas mismo, para todas las novedades que van a ir surgiendo. De nuevo, como reiteré al inicio, Bitcorner no es un noticiero, es un espacio, es un show donde hablamos sobre tecnología, cultura, economía, finanzas, todo lo que involucra la madriguera de Bitcoin, ¿no? Y me gusta compartir estas historias. Al final me gusta hablar con Bitcoiners y que cuenten sobre todo el trabajo que están realizando. Así que para cerrar, eso, cuando es la hackathon,
Si la gente te quiere encontrar, ¿dónde te puede encontrar? Ya, para cerrar, si tuvieras que describir en una frase el impacto de No Nation en El Salvador, ¿cuál sería? Ok, la hackathon siempre es al final del plan académico que termina en noviembre, y noviembre, al nomás terminar ellos su curso académico de la escuela pública, la normal, sus grados, pasan 3 semanas con nosotros, y la última semana es la semana de creación del proyecto, que nosotros vamos a estar más involucrados porque les vamos a dar el hardware para que lo puedan hacer, les vamos a enseñar cómo usar el software para que lo puedan crear y puedan crear esta maquinaria que va a ser activada por medio de Bitcoin, ya sea una luz LED, una máquina de expendedora de agua, de lo que quieran, de dulces. Y como ejemplo, yo estoy haciendo una máquina arcade de las clásicas de maquinita, le llamamos aquí, pero es una arcade game, all game machine para pagos en Lightning, para poder jugar Pac-Man, por ejemplo, Atari, Space Shooters, cosas por el estilo, para que puedan entender que ya existe la tecnología, que es súper vieja, porque estos son juegos súper clásicos, pero que pueden ser traídos a la luz de nuevo con pagos en Bitcoin. Entonces, ellos van a poder hacer esto, ellos van a tener el conocimiento de poder hacer esto porque ya son graduados de No Nation, ya entienden Lightning Network, ya entienden Bitcoin On-Chain, ya entienden qué es un nodo, ya entienden qué son billeteras, todo esto. Así que a finales de año, noviembre más o menos, comenzamos la hackathon, pero con Blue Moon y el equipo de Cubo Plus de El Salvador y No Nation ya estamos preparándolo. O sea, que ya está en camino eso. Pero como estoy en tantos proyectos que las cosas tienen que llevarse a poquito en todas, y me pueden seguir en Twitter como Pupusas G o No Nation, lo cual es mejor que seguirme a mí. Y si quiero poder resumir No Nation en una palabra, yo creo que puede ser amor. Eso es lo que estamos dejando como proyecto a estos niños, para que sepan que lo hacemos de la manera, lo hacemos con amor para ellos. Esto no es solamente porque nos pagan o porque queremos gloria o fama, para nada, no nos importa. Queremos darles lo que no pudimos tener nosotros a esa edad, y eso es la libertad de poder elegir, porque nosotros fuimos, sabes, sometidos a un sistema, y ellos están rompiendo ese sistema con Bitcoin. Así que eso es probablemente la mayor muestra de amor que podría darle a alguien, y es enseñarle cómo salir de este sistema de esclavitud con Bitcoin. Así que eso es No Nation al final, es amor por enseñar. Y como amor, con el amor que tenemos, lo hacemos de manera divertida y de manera no tradicional. Gracias por el espacio, por el tiempo, por tu invitación. Para mí fue un placer, un verdadero gusto. Y nos vemos en la siguiente, porque hay mucho más que hablar, aparte de lo que no pudimos hablar hoy, de las cosas que está pasando en El Salvador, pero que quizás lo podamos hacer en unos 6 meses. Buenísimo. Sí, el enfoque es seguir compartiendo lo que se sigue construyendo en El Salvador. Sí, ya estaremos hablando de cómo se desarrolla todo en el país. Lo más importante es compartir todos los proyectos que se están construyendo principalmente en El Salvador, en todo el mundo, porque creo que, como dije al inicio, lo que me gusta es que los salvadoreños sepan lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que se está construyendo en Bitcoin, pero también que el mundo también vea lo que se está construyendo en El Salvador. Muchas gracias, pupusas. Gracias a todos por haber estado en el space. Si estás escuchando esto luego, recuerda que nos vemos la siguiente semana, y a todos los que están escuchando en vivo, nos vemos dentro de un par de semanas de vuelta con el inicio de la temporada 4 de Bitcoiner Podcast, y traeremos más novedades. Estén pendientes porque hay cosas que estamos trabajando dentro del podcast. Iremos soltándolas poco a poco también. Pupusas, éxitos en todos y muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, gracias. Recordad que esto es por salvadoreños para salvadoreños.